Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 25 de noviembre de 2022. Vivamos sin temor en nuestra serie, estamos en el devocional número 26. El temor a unirnos a una comunidad de fe. Así, aunque usted no lo crea, seamos libres para ser parte de la Iglesia de Cristo. Le dijo el Señor: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Juan 12:15. El contexto es la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, en aquella ocasión en la que confrontó los poderes religiosos y políticos de su tiempo y se manifestó tal como Él era, el Rey que venía a salvarnos. En este mundo hay más personas que creen en Dios y en su Hijo Jesucristo que los que asisten a una comunidad de fe. ¿Sabía usted eso? Hay muchos que dicen ser cristianos, que dicen creer en Dios, creer en Cristo, pero que no asisten a una comunidad de fe. Muchos se resisten a formar parte de una congregación y prefieren ejercer su cristianismo o pretenden ejercer su cristianismo en soledad. Algunos otros asisten a algún culto, pero no se unen integralmente a la comunidad. Vergüenza, tal vez, miedo, temor a ser identificados como fanáticos, faltos de compromiso o falta de compromiso, son algunas de las posibilidades razones por las que sucede esto. Cuando el Señor realizó la entrada triunfal a Jerusalén, las condiciones para sus discípulos eran muchísimo más difíciles y peligrosas que el día de hoy. En aquella ocasión, en el primer siglo, convertirse a Cristo era firmar su sentencia de muerte. Sin embargo, estos discípulos le siguieron. Y a partir de lo que pasó en esa misma semana, la última semana de Jesucristo, el peligro se convirtió en un asunto de vida o muerte. Esta es la razón por la que el Señor les desafía a no temer, usando un pasaje del Antiguo Testamento como base. Se trata de una profecía de Zacarías. Leamos una vez más. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Esto es la profecía. Y eso es lo que pasó en aquel Domingo de Ramos, llamado Domingo de Ramos en nuestra tradición cristiana, la entrada triunfal de Jesús. Reflexionemos en la orden de no temer que les dio a aquellos creyentes de aquella época y nos da a nosotros también, y las condiciones que la rodean. En primer lugar, la seguridad de la comunidad. No deberíamos tener miedo a unirnos a una iglesia, a una comunidad de fe, por esta seguridad. El Señor diseñó una fe comunitaria para nosotros. Aunque cada ser humano debe aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, es decir, la vivencia de la fe es un asunto personal. Cada quien decide, sin embargo, se experimenta comunitariamente. Dios creó al ser humano como un ser gregario. El pecado deterioró esa capacidad para relacionarnos sanamente. ¿No se acuerdan? Desde Adán y Eva, cuando Dios desciende del cielo: ¿por qué comiste del árbol que te dije no comes? La mujer que me diste. Comenzaron los problemas desde el mismo día de haberse alejado de Dios por causa del pecado, de la desobediencia y de atribuirse el derecho de decir lo que era bueno y lo que era malo. Pero el Señor Jesucristo vino a restaurar esa capacidad que tenemos para relacionarnos. Por eso dijo: y yo, si fuere levantado a tierra, perdón, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Eso está en Juan 12:32. Y Pablo dijo: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2:14-15. Es claro, el cristiano necesita de otros cristianos, necesita de la convivencia y necesita integrarse seria y profundamente a una comunidad de fe. Y es ahí justamente donde puede experimentar la seguridad y vencer el temor. Seamos libres de unirnos a una comunidad de fe. En segundo lugar, la seguridad de la historia. Este texto, como ya dijimos, es del Antiguo Testamento, el texto donde viene la palabra no temas. Jesucristo lo utilizó, pero está en el Antiguo Testamento. Se escribió más de 500 años antes del suceso en donde fue usado por el Señor al entrar a Jerusalén. Esto nos ayuda a entender la historicidad de la fe en Jesús. No se trata de algo que surgió recientemente, no se trata de una moda ni de un suceso improvisado. Se trata de una fe que se registra a través de la historia y forma parte de un plan perfectamente diseñado por el Señor. Lo que usted y yo vivimos como cristianismo no lo inventamos nosotros, ni se inventó el mes pasado. Este es parte de la historia que el Señor diseñó. Uno puede tener miedo de unirse a una secta. Deberíamos tener miedo de unirnos a una secta, a un grupo novedoso,
de esos que surgen de repente sin denominación, sin grupo y que dicen que no se unen a nadie, que son muy libres. Hay que tenerles miedo a eso. No tienen sustento, no tienen historia, no tienen bases, no tienen parámetros. Solo sus sentimientos, sus emociones, sus locuras, sus aberraciones. Por eso han surgido tantos grupos llenos de herejías y llenos de enseñanzas, por supuesto, absurdas, alejadas de la palabra de Dios, porque justamente presumen de no estar sostenidos en nada, de no rendirle cuentas a nadie ni a nada. Uno sí debería tener miedo de unirse a un grupo así, pero unirse a la iglesia de Jesucristo debería ser fantástico. La historia de la iglesia de Jesucristo es gloriosa, ha trascendido de siglo en siglo. Y no estoy hablando de la religión, ni de alguna organización mundial que se autonombra cristiana y que se cree con el derecho de ser la única poseedora de la fe en Cristo Jesús. No estoy hablando de la iglesia verdadera de Jesús, la que está formada por todos aquellos que creemos en Él, que hemos nacido de nuevo y que le seguimos de todo corazón y que entendemos que en Él y solo en Él hay salvación. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si alguien dice que vamos al Padre a través de otra persona, a algún personaje de la Biblia, quien sea, o a través de rituales, o a través de sacramentos, o a través de actividades, o a través de no sé qué, o a través de pagar un dinero y que te den un certificado de vida eterna. Qué herejías tan terribles. Pero si lo que crees es que la salvación está en Cristo, que es por gracia, por medio de la fe, entonces eres parte de la iglesia de Jesucristo. No importa cómo se llame tu grupo religioso, tu comunidad, metodista, presbiteriana, pentecostés, bautista, cristianos, discípulos, como se llame. Si has creído en Jesucristo y les entregó tu corazón porque sabes que solo en Él hay salvación, solo en Él, no hay salvación ni en la iglesia, ni en el pastor, ni en la declaración, ni en la cancelación de maldiciones generacionales, ni en ningún ritual. Si tú entiendes eso, que solo está en Cristo, eres parte de su iglesia y debes formar parte de una comunidad de creyentes como tú, nacidos de nuevo, que le seguimos de todo corazón. Seamos libres de ser parte de la historia. Además, la seguridad de la profecía. Después de la cita que estamos estudiando, el evangelista Juan nos aclara que los discípulos no entendieron en ese momento las implicaciones proféticas del texto, pero que después de la resurrección y la ascensión del Señor lo comprendieron cabalmente. Podemos decir que la fe en Jesucristo no solo tiene pasado, también tiene un futuro glorioso que la espera. Cuando creemos en Cristo y nos unimos a una comunidad de fe, no solamente estamos uniéndonos a todos aquellos que en el pasado también creyeron, nos estamos uniendo con los que en el futuro creerán y formarán parte de una comunidad universal que sobrepasa los tiempos. Estas cosas hacen segura y confiable nuestra integración a un grupo de discípulos del Señor. No tengamos miedo, seamos libres de ser parte del futuro. Imagínense un borriquillo, un burrito, caminando con un hermoso varón en su espalda. El más hermoso ser humano que ha habido en la historia, seguramente fue nuestro Señor. ¿Qué imagen más hermosa? Y estoy hablando de hermosuras desde el punto de vista espiritual, bíblico, no del punto de vista estético. El día de hoy, un varón que se considera muy guapo, en ocasiones hasta la idea es que sea medio femenino. Estamos hablando de una belleza de otro nivel, no una belleza mundana. Por eso digo, no debió haber nadie más hermoso que Jesús. ¿Qué imagen más hermosa? No era un rey conquistador. En tal caso hubiera llegado en un caballo blanco, con una espada, desenvainada. No, llegó en un burro. Las teorías que decían que llegaría como guerrero a destruir soldados enemigos de Israel se habían equivocado. No era un rey de guerra, sino un rey de paz. Muchos se integraron a las canciones y las alabanzas, pero valdrá la pena unirnos nosotros también a esos seguidores. Ahí están los jóvenes cantando al Señor. Los fariseos, los saduceos, los religiosos no se unieron, pero un grupo de muchachos empezó a cantar al Señor, hosanas. La pregunta es, ¿valdrá la pena unirnos nosotros también? Porque ellos se preguntaron eso y se unieron. Y es en este contexto en el que la palabra de Dios se deja escuchar. No temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Es como si el mismo Señor nos dijera, no tengas miedo de unirte a los que me siguen. No tengas miedo de unirte a los que han creído en mí. Ten confianza. He creado una comunidad para que te sientas seguro en ella, para que te ayuden a crecer. Muchos otros en el pasado han sido parte de un plan perfecto y aún tengo muchas promesas que cumplirles a los que creen en mí ahora
y los que crean en mí en el futuro, si me siguen y se unen a mi iglesia. Creo que esto es como si el Señor nos estuviera diciendo estas cosas. Intégrate a una comunidad de fe que crea en Jesús y que predique su evangelio verdadero y seamos libres para ser parte de la iglesia del Señor. No temas. Aquí dice, hija de Sión, no temas. Ciudadano de América Latina, no temas, ciudadano del continente, no temas, ciudadano del mundo, no temas unirte a una comunidad de fe de seguidores de Jesús. Jesús fundó su iglesia para que estuviéramos unidos. Congregacionalmente, cada grupo, cada congregación, no hay manera de unirnos todos en el mundo y formar una macroestructura. Cada vez que ha sucedido eso en la historia de la humanidad, ha habido corrupción y la sigue habiendo el día de hoy. No, cada congregación local, ahí el cuerpo de Cristo local, en cada ciudad y cada pueblo, ahí esos seguidores de Jesús compartiendo la fe. No temas unirte a uno de esos. Señor Santo, pongo a mis hermanos y mis hermanas en tus manos y a mis amigos y amigas en tus manos y te pido, Señor, que podamos superar el miedo que tal vez algunos tienen de unirse a una comunidad de fe y que seamos parte de esa iglesia tuya, Señor, esa a la que podemos asistir porque está cerca de nosotros, porque tenemos la posibilidad de hacerlo presencialmente, incluso por internet en ocasiones. Señor Santo, y úsanos para fortalecer tu iglesia y cumplir la misión que tienes para nosotros. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.